Buenos días compañeros y maestra. El día de hoy les voy a presentar el experimento velocidad de reacciones. El objetivo del experimento es verificar la variación en la velocidad de reacción al modificar algunos factores que la afectan. Consideraciones teóricas. La velocidad de reacción es la rapidez con la que se consumen los reactivos y a su vez se forman los productos. Existen varios factores que modifican la velocidad de una reacción: la concentración de los reactivos, el tamaño de la partícula, la temperatura, la naturaleza de los reactivos y la presencia de catalizadores. La variación en estos factores puede provocar que la reacción ocurra muy rápidamente o que sea demasiado lenta. Para este experimento, los materiales que ocuparemos son 2 tabletas efervescentes, cubitos de hielo, placa de calentamiento, vasos de precipitado, 10 mililitros de vinagre, 250 mililitros de agua, un termómetro de laboratorio, un cúter, un mortero con pistilo y un cronómetro. Procedimiento 1. Cortar con el cúter las tabletas efervescentes en 4 partes iguales. 2. Poner a enfriar 50 mililitros de agua en el hielo. 3. Calentar 50 mililitros de agua en una placa de calentamiento. 4. Preparar 3 vasos de precipitado o vasos térmicos, marcándolos con las etiquetas frío, ambiente y caliente, como lo hice en las imágenes. 5. Verter 50 mililitros de agua en el primer vaso, en el segundo 50 mililitros de agua a temperatura ambiente y en el tercero 50 mililitros de agua caliente. Si cuentas con termómetro, mide la temperatura del agua en cada vaso. 6. Agregar una cuarta parte de tableta efervescente al primer vaso y medir el tiempo en que hace efervescencia. 7. Realizar el mismo procedimiento en los otros 2 vasos, como adjunto en las imágenes. 8. Anotar los resultados en la tabla al final de la práctica. 9. Agregar 2/4 partes de tableta efervescente en otro vaso de precipitado o térmico. Verter 50 mililitros de agua a temperatura ambiente y medir el tiempo de efervescencia. 10. Colocar una cuarta parte de tableta efervescente en otro vaso de precipitado o térmico. Verter 50 mililitros de vinagre y medir el tiempo en el que hace efervescencia. 11. Triturar una cuarta parte de tableta efervescente finamente en un mortero hasta que quede un polvo fino y agregarlo en un vaso con 50 mililitros de agua a temperatura ambiente. Luego, medir el tiempo en el que hace efervescencia. Análisis de resultado. Contesta las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo influyó la temperatura en el tiempo de efervescencia? A mayor temperatura del agua, menor es el tiempo de efervescencia. Esto se debe a que el aumento de temperatura incrementa la energía cinética de las moléculas, lo que acelera la velocidad de reacción. 2. ¿Encontraste diferencias de tiempo en el que se disuelve una cuarta parte y 2/4 partes de tableta? ¿A qué crees que se deba? Sí, al usar 2/4 partes de tableta, la efervescencia fue más rápida. Esto se debe a que al aumentar la cantidad de reactivo, hay más colisiones entre las partículas, lo que acelera la reacción. 3. ¿Encontraste diferencia de tiempo entre la tableta en agua a temperatura ambiente y la que se le agregó al vinagre? ¿A qué crees que se deba? Sí, al usar vinagre, la efervescencia fue más rápida. Esto se debe a que el vinagre, al ser más ácido que el agua, reacciona más fácilmente con el bicarbonato de la tableta, aumentando la velocidad de reacción. 4. ¿Encontraste diferencia de tiempo de efervescencia entre la tableta en agua a temperatura ambiente y la tableta en polvo? ¿Cómo se puede explicar? Sí, la tableta en polvo reacciona más rápido. Esto ocurre porque al triturar la tableta se incrementa la superficie de contacto entre los reactivos, lo que permite una reacción más rápida. Llena la siguiente tabla. Variables: agua fría, tiempo 1 minuto 24 segundos, factor que se modifica, la temperatura. Variable: agua temperatura ambiente, tiempo 1 minuto 3 segundos, factor que se modifica, la temperatura. Variable: agua caliente, tiempo 22 segundos, factor que se modifica, la temperatura. Variable: 2/4 partes de tableta efervescente, tiempo 1 minuto 14, factor que se modifica, concentración. Variable: vinagre, tiempo 55 segundos, factor que se modifica, naturaleza de solvente, pH. Variable: tableta efervescente en polvo, tiempo 14 segundos, factor que se modifica, superficie de contacto, tamaño. Como conclusión de este experimento, me pude dar cuenta que la velocidad de una reacción puede cambiar mucho dependiendo de varios factores. Por ejemplo,
Cuando el agua estaba caliente, la tableta efervescente reaccionó mucho más rápido que con agua fría. También pude notar que si se usa más cantidad de tableta, la reacción es más rápida. Usando vinagre en vez de agua también hizo que la efervescencia fuera más rápido y que cuando la tableta estaba en polvo reaccionó casi de inmediato. Todo esto me ayuda a entender que la temperatura, la cantidad de reactivo, el tipo de líquido y el tamaño de las partículas sí afectan bastante la velocidad con la que ocurre una reacción química. Y por último les comparto mis fuentes de información. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.